Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi prometida y mi padre se estaban acostando, y que ellos querían intentar robarme todo mi dinero de mi herencia para huir juntos. Mi padre y yo nunca hemos tenido una buena relación porque, cuando yo tenía solo 13 años, él engañó a mi madre. No solo no se disculpó, sino que dijo explícitamente que no le importaban los sentimientos de mi madre ni los míos. Después de eso, se fue de casa y, en el divorcio, intentó quedarse con todo, incluso con nuestra casa, sabiendo que probablemente no tendríamos donde vivir si lo hacía. Sin embargo, mi madre terminó ganando el derecho a quedarse con la casa y cortamos todo contacto con él después de eso. Inicialmente fue muy difícil para mí. A pesar de decir todas esas cosas, él era un buen padre antes de que comenzara el proceso de divorcio. Solía llevarme a jugar béisbol, jugar conmigo videojuegos, escuchar mis preocupaciones y más. Tenía sus problemas, pero aún así me gustaba, y estar lejos de él durante tanto tiempo me dolió mucho. Sin embargo, el tiempo pasó y finalmente superé todo eso. Cuando yo entré a la universidad, mi madre falleció en un accidente, dejándome una herencia significativa y un seguro de vida que me ayudó mucho, aunque me dejó prácticamente solo. Fue una etapa muy difícil de superar. Un día estaba con mi madre y al siguiente, ya no a pesar de todo, intenté seguir adelante y enfocarme en mis estudios. En la universidad, conocí a una chica, Julia, que en ese momento pensé que era la chica indicada. Ella tenía todo lo que siempre me había gustado y comenzamos a salir oficialmente poco después. Solo tenía un problema, insistía en que nos casáramos lo más pronto posible. No me dejaba reconocer nuestra relación públicamente, ni siquiera besarla o tomarla de la mano. Exigía que nos casáramos antes de que pudiéramos mostrar afecto en público. Me pareció muy extraño, pero como no había tenido relaciones previas, pensé que tal vez esto era algo común en ciertas situaciones románticas. Para entonces, ya había conocido a su familia y, aunque eran realmente increíbles, no entendía por qué ella insistía en esas restricciones. Teniendo todo esto en cuenta, planeamos la boda. Sin embargo, 2 semanas antes de la boda, decidí sorprender a mi prometida llevándole un café a su lugar de trabajo, ya que me encontraba cerca. Cuando llegué al edificio, por primera vez en años, encontré a mi padre abrazando y besando a mi prometida. Me fui inmediatamente y, cuando ella regresó a casa, esperé a que se durmiera y revisé su teléfono. Aparentemente, ella había sido novia de mi padre incluso antes de conocerme, y todo este tiempo, tanto ella como él solo estaban interesados en el dinero de mi herencia. Al parecer, el plan de ella era casarse conmigo, divorciarse y luego huir juntos con mi padre. En ese momento, lo único en lo que pude pensar fue en venganza. Mi plan fue esperar hasta el día de la boda para exponer a mi prometida y a mi padre en la pantalla de la ceremonia. Reuní todas las pruebas que había conseguido, mensajes, fotos y audios de su móvil que demostraban cómo ella me engañó y su plan para huir juntos. Quería que todos en la ceremonia viesen la verdad y comprendieran la magnitud de la mentira que habían estado tramando. Quiero que ella sienta lo mismo que yo sentí, y no me importa si su imagen queda manchada para siempre. Sé que tal vez a algunos no les guste cómo actué, pero lo único que sé es que se lo merecían. Finalmente, el día de mi boda llegó y estaba más que preparado para mostrar en la pantalla de la ceremonia todo lo que había hecho ella y el idiota de mi padre. Sin embargo, justo antes de la boda, descubrí a través de mensajes de texto que mi padre y mi prometida trabajaban juntos y mi padre era algo así como el portavoz de la empresa, siendo relativamente famoso en su campo. Decidí agregar algo a mi plan. Llamé a mi padre y le dije que después de todos estos años quería reconciliarme con él y que me encantaría que asistiera a mi boda, y que podía traer a algunos colegas si quería. A pesar de estar dudoso, finalmente aceptó y dijo que traería a algunos compañeros de trabajo. Con eso hecho, esperé hasta el día de la boda. Saludé a mi padre como si nada hubiera pasado, hablé con mi prometida normalmente y, cuando nadie estaba mirando,
hablé con mi amigo encargado de mostrar las imágenes en la pantalla. Esta era la parte desafiante, ya que entendería si se negaba a colaborar, considerando que estaría involucrado en este problema de cualquier manera y podría ser juzgado si la gente tomaba el lado de mi prometida. Pero, contrario a lo que pensaba, en el momento en que le expliqué mi plan, dijo que me ayudaría y tomó la memoria USB con las pruebas de lo que ella había hecho. La ceremonia comenzó, ella parecía feliz e incluso pude ver a mi padre riendo de vez en cuando pensaba que no lo estaba mirando. Sin embargo, no dejé que eso me afectara porque sabía que tendría la última risa. Cuando llegó el momento de decir nuestros votos, mi prometida dijo algo que probablemente encontró en línea y, por supuesto, fingí estar conmovido. Cuando fue mi turno de hablar, fue cuando todo comenzó. Dije que había preparado un video y le pedí a mi amigo que lo reprodujera. Las reacciones fueron diversas, con muchas personas llorando, muchas personas gritando y llamando a mi prometida varios nombres, muchos de mis amigos yendo a confrontar a mi padre, que para este punto él ya estaba siendo juzgado por sus propios colegas y así sucesivamente. Mi prometida intentó decir que todo era mentira y que le tenía que creer, pero todas las pruebas estaban allí, audios, fotos, conversaciones. Sus padres dijeron que no debía poner un pie en su casa nunca más y que estaba desheredada. Ella intentó pedir perdón, diciendo que no tenía a dónde ir si la dejaba, pero no respondí. Simplemente dejé el lugar. Hasta donde sé, tanto mi padre como mi ex prometida fueron despedidos y el caso se volvió relativamente famoso en el vecindario donde vivía mi padre, lo que lo llevó a mudarse a una casa mucho más pequeña en otro estado. Mi ex prometida se llegó a presentar en mi casa algunas veces diciendo que mi padre no quería llevarla con él y que solo me tenía a mí, pero después de algunos encuentros terminé obteniendo una orden de restricción contra ella. Ahora estoy relativamente feliz. Por supuesto, estoy triste por haber sido engañado durante tanto tiempo, pero estoy contento de que todo haya salido relativamente bien. Edith, cuando conocí a mi novia, estaba a pocos meses de graduarme. Al parecer, ella consiguió un trabajo rápidamente y, después de eso, estuvimos juntos durante 1 año y 4 meses. Comentarios. U/anónimo 1. Vaya, OP. Tu historia me recuerda mucho a la trama de The Walking Dead, donde la esposa de Rick, Lori, lo engañó con su amigo Sane. La gran diferencia es que, en tu caso, el amigo infiel fue nada menos que tu padre, menudo golpe bajo. De verdad, te salvaste de una situación horrible. Imagina que no hubieras descubierto a tu novia y esos mensajes. Estarías casado con alguien que solo estaría buscando la manera de sacarte de la vida de la forma más conveniente para ellos, posiblemente esperando solo la oportunidad de divorciarse y huir con tu dinero. Eres afortunado de haber descubierto todo antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, aunque la situación fue jodida, al menos tienes el control para seguir adelante sin esa carga. Espero que encuentres paz y felicidad en el futuro. Mi prometida tomó de nuestra cuenta conjunta $3,000 sin decirme nada. Estábamos ahorrando para nuestra boda. Yo, 26 años, y mi prometida, 30 años, estamos comprometidos desde hace 5 meses y nos casaremos en octubre. Desde que nos comprometimos, decidimos empezar a ahorrar para nuestra boda, así que abrimos una cuenta bancaria conjunta. Tenemos una buena cantidad de dinero, pero mi prometida no aporta tanto como yo porque dejó de trabajar un mes después de abrir la cuenta y ahora soy solo yo quien está ahorrando. La madre de mi prometida es una persona horrible, siempre intenta menospreciarme y me dice cosas ofensivas, pero solo lo ignoro para mantener la paz. Escuché que mi suegra estaba remodelando su cocina y que sus 2 hijos contribuyeron y comenzó a llamar a mi prometida para que pagara su parte. Ella le dijo que no tenía el dinero y se dejó el tema. Ayer, fui al banco y descubrí que mi prometida había sacado $5,000 de nuestra cuenta conjunta sin decírmelo. Al principio pensé que era un error, pero el dinero había sido efectivamente retirado por ella. Estaba confundido, pero ella tenía la costumbre de pedir dinero para comprarle a su madre un regalo de cumpleaños,
pagar la reparación de su coche y decía que me lo devolvería, lo cual nunca hizo. Pensé que como ahora somos uno solo, no podía pedirle que devolviera el dinero, además, no era tanto. Llegué a casa y la confronté sobre los $5,000. Primero se disculpó y dijo que planeaba decírmelo antes, pero su madre la estaba presionando y pensó que diría que no si pedía el dinero. Me enojé tanto que empecé a gritarle, preguntándole cómo podía hacerme esto y que ahora no teníamos suficiente dinero para la boda. Su tono cambió, diciendo que como yo gano más de lo que necesito, no veía nada malo en ayudar a su familia, mi trabajo paga un poco más del promedio, pero eso no significa que no trabaje duro. Básicamente se puso a la defensiva. Estaba tan enojado que salí del apartamento enfadado después de discutir un rato. Su madre llamó, y resultó que le había mentido a su familia diciendo que el dinero era suyo, ya que era una cuenta conjunta. Ella me atacó y dijo que estaba tratando de aislarla de su familia y gritándole por su contribución. Me quedé atónito, la bloqueé de inmediato y ya no respondo a sus llamadas, que intentan decirme que me ama. Dice que devolverá el dinero cuando consiga un trabajo, pero no parece probable. Comentarios. Comentario up. Fue completamente inaceptable. Actuó a mis espaldas, tomó el dinero sin decirme nada y luego le mintió a su familia diciendo que era suyo. Soy enfermero, y mi trabajo no es fácil. No puede quedarse en casa y luego ir al banco a sacar $5,000 solo para que su madre pueda remodelar su cocina. Esto es simplemente inaceptable. Me resulta muy difícil superar esta traición, porque ese dinero representaba el fruto de mi arduo trabajo para nuestra boda. No puedo entender en absoluto qué estaba pensando. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.